Bueno, vamos a recibir al contador Federico Camí, socio del estudio Buyer y Regules. Vamos a hablar del tema residencia fiscal en nuestro país, que fue una medida que tomó este gobierno cuando comenzaba su gestión en el año 2020. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido la evolución y sobre todo el interés, porque si bien esto es general, que ha despertado en posibles residentes que lleguen de la región, especialmente de Argentina. Contador Camí, buenos días, el gusto de recibirlo y en primer lugar repasemos rápidamente la definición de esta residencia fiscal. ¿Qué significa esto y hacia dónde, digamos, se apunta hasta desde el punto de vista tributario, digamos, con este mecanismo? Buen día y gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Martín. Un gusto acompañarlos, un placer estar con ustedes. Bueno, en definitiva, el tema de la residencia fiscal es un concepto que en Uruguay se aplica desde el año 2007, la última reforma grande tributaria que hubo, aplicó el concepto de residencia fiscal que se usa a nivel mundial. Es un concepto típico para determinar quiénes son residentes de un país a los efectos de pagar los impuestos al fisco, con definiciones que tienen matices entre los países, no son todas iguales. Y Uruguay lo que hizo fue el año pasado flexibilizar un poco, incorporar nuevos conceptos para ser residente fiscal, saliendo de los típicos y tradicionales que estaban desde el 2007, porque hasta el año pasado se era residente fiscal si alguien estaba más de 183 días, más de la mitad del año, que es la causal típica, digamos, de residencia fiscal, o si alguien tenía ingresos en Uruguay superiores a ingresos en otros países, o sea, un interés económico principal en Uruguay respecto a otros países, o un interés vital, los hijos, la familia que depende de uno, viven en Uruguay, me estoy arraigado a algún club social, tengo sistema de salud en Uruguay, mis hijos van al colegio, a la escuela en Uruguay, por lo cual eso es medios de vida en Uruguay. Y habían otras causales de interés económico, había una que se había cambiado hacía unos 4 años más o menos, que era tener un inmueble de más de $1.630.000, solamente con eso ya se era residente fiscal, y el año pasado hubo un cambio en la legislación, ya que se incorporó una nueva causal, que es que el inmueble que alguien tiene sea solo de $400.000, pero combinarlo con estar al menos 60 días presentes en Uruguay. O sea que baja el nivel de inversión en inmobiliaria, son $400.000 más o menos, pero se pide a la persona que por lo menos esté efectivamente presente en Uruguay unos 60 días. O eventualmente haber invertido en una empresa más de $1.630.000, pero una empresa que genere más de 15 puestos de trabajo. Esas son las nuevas causales que tenemos, que fue la flexibilización que hubo el año pasado, procurando un movimiento, si se quiere, gente que podía tener alguna intención de venir a Uruguay, bueno, de que les sea más sencillo acceder a una residencia fiscal con los $400.000 y los 60 días efectivos, ¿no? Claro, contador Camí, ¿y qué perciben ustedes o cómo han observado la evolución desde que se toma esta medida hasta la fecha? Bueno, ya transcurrió más de un año de la misma. ¿Qué reacción ha tomado sobre todo el argentino con respecto a esta medida? Y bueno, a ver, se han dado una serie de hechos, ¿no? Que en realidad yo creo que no han dejado explotar del todo a la medida, que ha sido los cortes permanentes que ha habido del ingreso de extranjeros por la frontera. O sea, en la medida que la pandemia se interpuso en el medio fuertemente y Uruguay a partir de diciembre empezó a trancar fuerte el ingreso, a medida que la pandemia evolucionaba, empezó a trancar fuerte el ingreso de no residentes, ya no se puede ingresar al Uruguay, y solo ingresan los residentes legales, no los fiscales, sino los residentes legales. Eso hizo que quizás no terminó de explotar del todo la medida. De todas formas, sin duda que quienes estamos en contacto con inversores del exterior, vemos que hay interés de personas que manifiestan, algunos lo han logrado hacer ya, pero hay muchos que están con un interés de dar el paso definitivamente. No son decisiones sencillas, porque esto es tratado no solo comprar el inmueble y estar 60 días. En los hechos, si alguien tiene que dejar de ser residente en el otro país, eso es un elemento clave, y por ende implica mudarse, salirse del otro país, y no todo el mundo toma la decisión rápidamente. Pero ya hay muchas personas que lo han hecho, de distintos rubros. No es el agro de los rubros que he visto más, inversores entrando a comprar tierra o a invertir allí para lograr la residencia fiscal, pero muchos sí del sector de servicios, del sector de profesionales, del sector de actividades comerciales, si se quiere. Hay mucha gente que ya empezó a dar el paso. Creo que en la medida que las fronteras se abran, Uruguay está en algo de eso en los próximos meses por los titulares de prensa,
se podría dar una mayor movida y personas que terminen de dar el paso, incluso acompañado de un leve deterioro, si se quiere, en lo que son las actividades de los países de Argentina, concretamente, con todas las inconvenientes que hay. Quizás el agro empieza a impulsar también ahí, por las medidas que se han dado en el país vecino respecto de la carne y algunos otros sectores que están bastante complicados, ¿no? Claro, claro. También hay una realidad diferente con respecto a lo que fue, en el caso del agro, una situación que se dio allá en el comienzo de la década de 2000, con un precio de la tierra naturalmente más bajo y por lo tanto con una inversión menor se podía lograr una escala importante aquí en nuestro país también, o una escala para lo que es Uruguay interesante. Sin duda, sí, sin duda. Esa ola que vivió Uruguay del sector agropecuario, recuerdo de casos de empresas que en el 2004, 2005, recuerdo algunos remates que nosotros nos tocó participar para algunos inversores, remates privados o remates públicos que hubieran con un precio, terribles campos agrícolas con precios de remate de $1.850 la hectárea y que previamente habían sido adquiridos a alguien a unos 4 años más para atrás a $700 la hectárea. Bueno, eso no existe más, desde luego. Entonces eso es algo que pone una barrera de que no sea tan, como en aquel momento, tan atractivo el ingreso, sin duda. Y bueno, va a haber gente que va a estar interesada, pero no veo una ola hacia el agro que diga como que desarrolladora, como pasó a partir del 2005, que fue un movimiento bastante importante, ¿no? Contador Federico Camí, socio del estudio Buller y Regules, muchas gracias. Bueno, Martín, un abrazo y estamos a las órdenes.